Perdón. Ya estamos de regreso, gracias por estarnos sintonizando, son las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos platicando con la secretaria de la Mujer, Alejandra Anguiano, le decía hace unos momentos, la secretaria de la Mujer más joven en todo el país y la secretaria más joven del gabinete conformado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con quien trabajaste, secretaria, regresando a la materia, esta iniciativa que tiene que ver con las sanciones a los deudores alimentarios que en los últimos tiempos han encontrado siempre la manera de escabullirse. Platícanos un poco sobre esta reforma que quizá algunos en la audiencia no tengan contexto. Bueno, quiero decirles que históricamente las mujeres, a partir de que luchamos por el acceso al divorcio, porque también es una figura que antes no concebíamos, pues ahora que podemos separarnos en materia familiar o que decidimos separarnos aunque no tengamos la figura del matrimonio, pues tenemos hijas e hijos con nuestras parejas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotras empezamos un proceso judicial, nos vamos a ir ahorita a la vía familiar y empezamos a demandar el divorcio sin expresión de causa y los alimentos, ¿no? La pensión alimenticia, fijar la pensión alimenticia, las convivencias, la guardia y custodia, y empezamos con este calvario, porque la verdad es un calvario para las mujeres, porque se empieza a convertir en un proceso muy largo, muy rectivimizante. El Poder Judicial requiere pruebas de todo, y ¿dónde están los niños? Tráiganlos, y bueno, empiezan todas unas audiencias. ¿Y qué empiezan a hacer los hombres? Durante todas estas audiencias, los hombres empiezan a cambiarse de domicilio para que no los puedan ubicar, empiezan a declararse en quiebra, mentir sobre sus ingresos, empiezan a poner todos los bienes que tienen a nombres de sus familias o otras personas con tal de no darle a sus hijas e hijos, dejan de ir a las audiencias y extienden las audiencias. Entonces, lo que pudo haber sido en un espacio de 15, 20 días, un mes, un proceso de 3 meses, empieza a alargarse hasta por 1 año, 2 años, 3 años, 7 años. Tenemos casos de peleas familiares en las audiencias hasta por 15 años, buscando a los deudores alimentarios, tratando de emplazarlos en todo el país. Es una locura. Entonces, es muy importante que sepan que todas estas conductas que acabo de mencionar, declararte insoluble, poner tus bienes a nombre de otra persona, declararte en quiebra, mentir sobre tus ingresos, violentar vicariamente a la madre de tus hijos, pues son conductas delincuenciales, son conductas que solamente un criminal lleva a cabo. Y lo digo porque estos hombres enamoran a otras mujeres y tienen hijos con otras mujeres y abandonan a estas mujeres con sus hijos. ¿Sí? Entonces se convierten en abandono. Ya no es una familia, son varias. No, varias familias que se encuentran en el abandono, y entonces ya se convierte como en estos abandonadores seriales, ¿no? Que van haciendo y repitiendo esta conducta delictuosa con muchas mujeres en diferentes lugares, y pues es algo que vivía en la impunidad. Porque de pronto la materia familiar llega a un punto en el que ya se agotaron todas las vías y se convierte en materia penal. Claro que eso ya ocurre. Puedes pasar 6 meses en prisión. Nosotras endurecemos las penas con esta reforma. De 3 a 5 años en prisión, no licencia de conducir, no concesiones, no renovación de concesiones. Incluso vamos a tener una comunicación interinstitucional con la Secretaría de Relaciones Exteriores y todo lo que tiene que ver con las políticas de migración, para que también podamos boletinarlos y que no puedan salir del país sin pagar su pensión alimenticia. Y todo esto es importante porque la gente pone en los comentarios, porque hay que ver los comentarios que ponen en Facebook, y en los comentarios ponen: ¿de qué te sirve meter a un deudor a la cárcel, no? ¿De qué te sirve preso? Ya así como va a pagar la pensión alimenticia. Bueno, resulta que cuando se gira una orden de aprehensión, resulta que cuando ya llegamos a ese penosísimo proceso sí tenían para pagar. Entonces, la ley, ¿de qué sirve? Pues la ley la ley enseña lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, esta ley es muy importante porque el acceso a la justicia, y no es que yo me vuelva la más punitivista, porque realmente no soy la más punitivista, pero históricamente también es muy importante hablar del punitivismo para lo que nunca ha sido castigado, para lo que nunca ha sido de acceso a la justicia para las personas. Y esta iniciativa de ley, más allá de darle acceso a la justicia a las mujeres, que claro que también es el sentido de la iniciativa, es hablar de la justicia para las niñas y niños. Es decirle a las niñas y niños de nuestro estado, de Michoacán, que se encuentran más de 25,000 niñas y niños en abandono paterno, que hay consecuencias por abandonarnos, que no es normal que nuestros papás nos abandonen,
que es muy importante que sepan que ellos no tienen la culpa, que es muy importante que sepan que tienen el derecho de crecer en una esfera amorosa, llena de todos sus derechos. Las niñas y niños que crecen con la huella de abandono paterno, que aparte la huella de abandono paterno tiene efectos terribles en la salud mental y emocional de las niñas y niños, crecen repitiendo, normalizando estos patrones de conducta. ¿Qué va a pasar con las niñas y niños que crecen con un deudor alimentario que nunca ha tenido la entereza de volver a regresar a sus vidas o de al menos cubrir, ya ni siquiera que lo querramos ahí presente, sino que no tienen ni siquiera la entereza de cumplir con sus obligaciones económicas? Pues va a crecer normalizando el abandono paterno. ¿Y qué va a pasar con el niño que hace esto? Pues el niño va a crecer repitiendo estos patrones, o las niñas normalizando estos patrones, ¿no? No siempre pasa, pero la mayoría, en donde empieza la descomposición social es dentro de los núcleos familiares, porque claramente, históricamente, se ha normalizado el abandono paterno, y lo vemos el 10 de mayo, los restaurantes llenos con las mamás, las flores, mariachis, mamá, y el Día del Padre, pues nada más se acuerdan de 2, 3 papás. Uno festejándose solito, ¿no? Sí, tú solito ahí con tus compas ahí. Entonces, pues, y hasta reclama, ¿por qué no nos festejan? Sí, bueno, hay papás sentido. Increíbles, ¿no? Yo tengo un papá increíble, entonces no puedo decir lo mismo de mi papá. Sí, no es generalizar, pero sí hablar de una realidad que golpea y golpea bastante. Así es, y es muy importante que sepan que tenemos que ir combatiendo esto. La ley es muy didáctica, nos va a ayudar a enseñar a las personas lo que está bien y lo que está mal, nos va a ayudar a darle otra oportunidad a las niñas y niños, y yo creo que eso es lo más importante, que las niñas y niños tengan lo que nosotras y nosotros no tuvimos, lo que nuestras mamás no tuvieron, lo que nuestros papás no tuvieron, y nos vamos a enfocar, la Secretaría de las Mujeres ahorita está enfocado en las infancias. Vamos a desarrollar todo un plan de trabajo con las infancias, porque sabemos que es la oportunidad más importante para desarrollar ciudadanas y ciudadanos igualitarios, que crezcan en una esfera de derechos humanos, en una esfera de igualdad. Entonces, el enfoque que le estamos dando a la Secretaría de las Mujeres es un enfoque comunitario, porque todo lo que estamos hablando del cambio legislativo va acompañado de la creación de una política pública comunitaria, amorosa, igualitaria, que pone en el centro a las personas, que habla mucho de la cercanía que las instituciones que tenemos que tener con el impacto y el cambio social. Entonces, eso nos pone muy, muy contentas, porque de verdad que cada vez que podemos tener cada vez más cercanía a la población, eso nos hace entender que la política no se puede construir desde el escritorio, sino desde un enfoque comunitario y colectivo. Y que además, te faltó decir que no podrán ser candidatos. ¡Ay, claro! ¡Ay, esa es mi parte favorita! Ya no va a poder haber funcionarios públicos, es decir, aprovechando, hoy voy a ir a un desayuno con muchas mujeres de la función pública, y hoy les voy a decir, pásenme la lista de deudores alimentarios, porque ya no van a poder estar en los... A ver, quien no puede cuidar de sus hijas e hijas tampoco puede cuidar del pueblo michoacano, y tampoco van a poder ser candidatos tampoco a una elección. Vamos a anular procesos de Tienen elección. de aquí el 27 para regularizarse, ¿no? O antes, claro que el proceso electoral empieza antes, entonces ojo ahí. Claro, y mucha gente me dice, oye, pero ¿qué hay de los albañiles o de las personas que tienen un salario? A ver, no, la iniciativa de ley va más enfocada, y bueno, hay tabuladores justos de acuerdo a la distribución o el tema económico de las personas, así de lo que ganas. Tampoco es que te van a pedir $1,000,000 y no pasa así, la Tampoco verdad, es dejar en la calle pues al otro para, sino una cuestión justa. No, es una cuestión justa. Va más enfocada a las personas y a los deudores que tienen dinero para pagar y que aún con todas las posibilidades económicas no lo hacen. Porque, a ver, los hombres están acostumbrados a que, no todos los hombres, cuando digo los hombres no digo todos, algunos, todos los hombres que son deudores alimentarios, que tienen las posibilidades económicas y que no lo hacen. ¿Por qué pasa esto? A ver, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a ser proveedor, claro, naturalmente esto es lo que la sociedad me ha dicho, que tengo que ser proveedor, pero el que yo sea proveedor va acompañado del control sobre la mujer. Entonces, como yo ya no te controlo, como ya te separaste de mí, te decidiste ir de mí, pues entonces ya no te puedo pagar pensión, porque la casa en donde habitan mis hijos no puede llegar otro hombre, ¿no? O no puedes tener novio. Entonces, el poder violentar económicamente a las mujeres es otra vez el tener el control sobre ellas, ¿no? Y de verdad me he encontrado con cuates que dicen, no, pues es que yo sí le doy la pensión alimenticia, la casa y todo, pero ella ya sabe que no puede tener pareja.
y él con un hijo y casado y 3 hijos más. Es una locura. Entonces, también esto va acompañado de la dominación masculina sobre las mujeres. Entonces, es una cuestión de dominación contra ellas, de violencia económica. ¿Y quiénes terminan perjudicados también? Pues sus hijas e hijos. Y es algo que no es justo y que no podemos seguir normalizando que estos delincuentes anden como si nada en la calle. Claro que la sanción de la licencia de conducir, porque alguien ponía en Facebook, ¿y qué tal si el deudor ya quiere pagar, pero en el trabajo le piden la licencia de conducir? O sea, es que, a ver, pues va a pagar porque la licencia de conducir le puede más que sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, es ir hablando de la evolución de las leyes, es ir hablando de que es importante hablar, de que no pueden hablar ni siquiera de nuestra maternidad y de cuándo queremos decidir ser madres, porque nosotros ya sabemos lo que significa ser madre y lo que implica, ¿no? El abandono y la crianza sola. Entonces, es importante que sepan que tenemos que construir más libertades para poder garantizar una pacificación y un tejido social distinto. Pues qué interesante ha resultado esta charla, secretaria. Te agradezco muchísimo la apertura que tienes para con los medios de comunicación, porque traes ahí varias pistas interesantes. Se nos quedan algunas ahí en la mesa. El tema de los embarazos en adolescentes, los datos que daban ayer son desgarradores, muy preocupantes. Ojalá podamos platicar de esos temas en otro momento, pero un mensaje final con respecto al 8M, que es mañana. Bueno, queremos decirle a todas las mujeres michoacanas que mañana es un día para conmemorar la lucha histórica por nuestros derechos, que sepan que la movilización de mañana también es necesaria porque es importante recordarle a toda la sociedad que existimos, que nuestras voces cuentan, que es importante, que todas las manifestantes tienen derecho a la manifestación y a la iconoclasia, que no nos asustemos, que es muy importante que sepamos que todas las mujeres que van a marchar el día de mañana tienen su propia lucha, historia, y que aparte no solamente luchan por ellas mismas, luchan por la colectividad de todas las mujeres que hoy ya no están. Mañana es un día muy importante y muy emotivo para nosotras, en donde lo único en común que podemos tener en el año es que queremos un mundo en donde todas lleguemos seguras a casa, que lo único en común quizá que podemos tener es que queremos que todas podamos estar seguras. Entonces, ese en común mañana se une en una voz colectiva radiante que va a luchar, que ni una más, ni una menos, que va a luchar porque es muy importante visibilizar nuestros derechos y que tengamos paciencia, amor y compasión, porque gracias a ellas hoy podemos tomar decisiones, gracias a ellas hoy podemos votar, gracias a ellas hoy podemos ser reconocidas por la ley. Entonces, decirles que pues mañana se conmemora y se lucha y pues que entre todas nos sostenemos. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, secretaria, nuevamente por haber estado aquí. Gracias. Esta es tu casa. Vamos a una pausa nuevamente, por favor no le cambie, al regreso todavía le tengo más noticias. Estás escuchando